Estamos estudiando Gemara Tainis, estamos en la página 26a, Jovov Amud Aleph, en el comienzo del último capítulo del tratado. Hay una mitzvah en Parshas Naso, hay un precepto positivo de que los koyanim, los sacerdotes, bendigan al pueblo de Israel. En la práctica este precepto positivo depende de que sean llamados a bendecir. Cuando son llamados a bendecir, ahí surge la oportunidad de cumplir la mitzvah, por así decir, el precepto de bendecir al pueblo de Israel. Nuestros sabios establecieron que todos los días en la tfila, en el rezo de la mañana, los koyanim bendigan al pueblo de Israel. Hay diferentes costumbres, si es en Jerusalén, en la tierra de Israel, fuera de la tierra de Israel, Ashkenazim, Sfardim, etc. En la práctica, el punto clave es que es una mitzvah que los koyanim bendigan al pueblo de Israel. Generalmente es una vez por día en la tfila de la mañana, en el rezo de la mañana. Cuando el día, por ejemplo, Shabbos, Yom Tov, tiene una tfila de Musaf adicional, los koyanim también bendicen al pueblo de Israel en esta tfila adicional de Musaf. Ahora bien, así comienza justamente el último capítulo de nuestro tratado. Bishloi shaprakim bashana, 3 veces al año, koyanim no sin escapen, arba pamim bayayim. Los koyanim, los sacerdotes, literalmente elevan sus manos, no sin escapen, porque la forma en que bendicen, la forma en que se practica esta bendición es que ellos elevan las manos a la altura de los hombros, con los dedos separados de una forma muy especial. La Gemara en Soita discute este asunto, está en el Shulchan Aruch, en el Código de la Judía, no es el asunto de nuestra clase hoy. Lo que sí el tratado está mencionando es que, de vuelta, hay 3 días en el año que los koyanim bendecían al pueblo de Israel 4 veces en el mismo día. En general era una sola vez. En algunos días especiales, Shabbos y Yom Tov era 2 veces, pero había 3 días en el año que era 4 veces. ¿Cuándo eran esas 4 veces? Shachris, en la plegaria de la mañana, Bemusaf, en la plegaria adicional, por ejemplo, Shabbos y Yom Tov tienen una plegaria adicional en reemplazo de la ofrenda adicional que había ese día. Bemincha, en la plegaria de la tarde, Ubeneilas Shairim, y con el cerrado de los portales, que esto puede ser cerrado de los portales del Beis Hamikdash, del templo, cerrado de los portales del Shamaim, del cielo, sea como fuera. En los días de ayuno había una plegaria adicional de Neila, esto ya lo estudiamos en las páginas anteriores. Betainiois ubemamadois ubeyom kippurim. ¿Cuáles eran esos 3 días en el año? De vuelta, la primera línea, Beshloisha Prakim, en 3 días en el año pasaba 4 veces. Ya dijimos cuáles eran las 4 veces en un mismo día. Shachris, Musaf, Mincha, Neila. Esas 4 plegarias. ¿Cuáles eran los 3 días? Tainiois, los días de ayuno. Ubema modois, en los días en los cuales estaban parados. La moit significa estar parado. Vamos a definir esto en unos minutos nada más. Ube Yom Kippurim, y en Yom Kippur en el día del perdón. Eilu en Ma'amadois, ¿qué significa esta cuestión de Ma'amadois, de estar parados? Le Fishenemar, por cuanto está escrito Tzaves Bene Israel es Korban Ilachmi, por cuanto la Torah dice en Parshas Pinchas, donde se definen todas las ofrendas de todos los días del año, Tzaves Bene Israel manda, ordena, Dios le dice a Moishe, ordena al pueblo de Israel es Korban Ilachmi, mi ofrenda, mi pan, etcétera. Todos los días había que llevar una ofrenda a la mañana y una ofrenda a la tarde. En reemplazo de esto, como dice la Gemara en otro lugar, en Brojois, nuestros sabios establecieron rezos, un rezo a la mañana, un rezo a la tarde, a la noche, etc. Veji, pregunta la Mishnah. ¿Cómo puede ser que la ofrenda de una persona, traducción literal, se ofrece, Korev, y él no está parado frente a la ofrenda? Es decir, cada ofrenda requería que la persona que traía efectivamente esa ofrenda esté presente, porque esa ofrenda era para él. Ahora bien, la cuestión es que todos los días había 2 ofrendas mínimo. Una ofrenda a la mañana, una ofrenda a la tarde. Una ofrenda que comenzaba el día, por así decir, Tomit Shel Shachar, la ofrenda de la mañana, y una ofrenda que terminaba el día de las ofrendas, excepto en Pesach, pero es otra cuestión, Tomit Shel Benu Arbaim, la ofrenda de todos los días a la tarde. Entonces, ¿cómo puede ser que todo el pueblo de Israel, que estas ofrendas eran comunales para todo el pueblo de Israel, en aras de todo el pueblo de Israel estén parados todos los días, a la mañana y a la tarde en Jerusalén? Entonces tienen que vivir todos ahí, no hay forma de moverse. Por el otro lado, no puede ser que la ofrenda sea efectivamente hecha, ofrecida, y la gente no esté parada frente a la ofrenda. Entonces, Iskinu Nevi Marishoinim,
Para resolver esta cuestión, decretaron los profetas primeros, de los primeros profetas, ya vamos a ver que estos eran David y Shmuel, Shmuel y David en realidad en el orden correcto, Esrim be'arba mishmoris, 24 guardias, al kol mishmaru mishmarayam maimat birushalayim, sobre cada una de estas guardias, para cada una de estas 24 guardias que se iban turnando semanalmente, como vamos a estudiar más adelante, había un maimat, había un grupo de gente parados, por así decir, que no es que estaban todo el día parados, quiere decir que vivían y estaban esa semana en Jerusalén. Shel Koyanim, Shel Leviim, Shel Israelim. Había un grupo de sacerdotes, Koyanim, que trabajaban esa semana, un grupo de Leviim, levitas, que trabajaban y ayudaban a los Koyanim esa semana, Shel Israelim, y un grupo de ni Koyan ni Levi, Israel, que representa todo el resto de las tribus, que estaban una semana al año en Jerusalén. Ya vamos a dar más detalles de esto más adelante, sobre cómo era la práctica. Estos Israelim representaban a todo el resto del pueblo de Israel. Los Koyanim son los que hacían las ofrendas. Los Levim abrían las puertas, cerraban las puertas, limpiaban, ayudaban a los Koyanim. Y los Israelim representaban a todo el resto del pueblo de Israel, como shluchim, como enviados, emisarios de todo el pueblo de Israel, para estar parados en el momento que se ofrendaba a la mañana y a la tarde, por lo menos durante una semana. Después cambiaban. Y guíasmana mishmar la ley. Si llegaba el momento, el tiempo de una guardia en particular, cada persona sabía a qué guardia pertenecía para subir a Jerusalén, porque Jerusalén están los montes, etc. Koyanim ulevim oilim Jerusalén. Los sacerdotes y los levim, los levitas, subían a Jerusalén, Israelim mishmar, y los judíos comunes, por así decir, de esa guardia, que no eran ni Koyanim ni levim, miskansin leyareyan, se juntaban en sus ciudades. Ahora explico esto. Y leían en la Torá sobre la historia de Breishis, de la creación. O sea, que no solamente en Jerusalén había guardias de Israelim parados frente a la ofrenda a la mañana y a la tarde durante una semana, sino que en cada ciudad también había mamadas. También había un grupo de Yehudim que ayunaban incluso, como vamos a estudiar, y eran parte de esa guardia. Entonces estos israelíes se juntaban en sus ciudades y leían Maise Breishis, leían la historia de la creación en la Torá. Y estas personas del Maimad, que pertenecían a estas guardias, que hoy en día no existe nada de esto, pero esto es lo que la Gemara está explicando, la Mishnah está explicando. Estas personas solían ayunar 4 días en la semana. Miyem Sheini ve'ad Yom Hamishi, desde el lunes hasta el jueves, o sea, lunes, martes, miércoles y jueves. Veloy Hayom Misanen Erev Shabbos, no ayunaban el viernes, mi Pneukuet Shabbos, en aras del honor a Shabbos, para no entrar en Shabbos ayunando. Veloy Be'erev Shabbos, tampoco ayunaban el domingo, el primer día de la semana, que de Sheloy Yotzu Menuja ve'oineg li'egia betainis v'yomusu, para que no salgan del descanso y del placer al esfuerzo, al ayuno y mueran. No sé por qué deberían morir, el Rashi tampoco explica, pero eso es lo que trae la Mishnah. ¿Cómo leían la Torá en las sinagogas en todas las ciudades del pueblo de Israel? Anshei Maimad, las personas que eran selectas y participaban de estas parados, no sé cómo sería, Maimad significa parados, estas guardias. Veían Rishon, Breishis, Veyirakia. En el primer día de la semana, o sea, el domingo, que no estaban ayunando, leían Breishis y Veyirakia. Breishis significa el comienzo de la creación, etc. No importa la traducción correcta, precisa del versículo ahora. Veyirakia, y que sea el cielo, etc. Si uno observa el texto en el pergamino original de la Torá, está dividido en, esta palabra es una palabra, digamos, difícil, entre comillas, parashot, parshas. ¿Qué significa una parsha? La gente entiende en general parsha como una sección de la lectura de la Torá que se lee todas las semanas en la sinagoga. Hay 53, 54 parshas en la Torá, etc. Y a lo largo de un año leemos toda la Torá en parshas, dividido en parshas. Pero aquí se está hablando de otra cosa, este es el punto que quiero explicar. Una parsha en el texto de la Torá, en el pergamino de la Torá, hay diferentes formas, si está abierta, cerrada, no importa todos los detalles, pero una parsha es un parrafito que los separa, un espacio, de vuelta, puede ser un espacio abierto, un espacio cerrado,
sin entrar en los detalles, si sigue el renglón siguiente, si sigue en el mismo renglón, después de un espacio, etc., lo separa un espacio del siguiente párrafo. Entonces, cuando uno observa en el pergamino original de la Toira, ve que Breishis es un párrafo, no es un versículo nada más, es un párrafo. Después viene Vir aquí, el segundo día es otro párrafo, y así sucesivamente. Entonces, volvamos a la Mishnah. Veía un Rishon el domingo que leían dos párrafos. Uno empezaba Breishis, con todo lo que sigue después de ese párrafo, y el segundo empieza Vir aquí, que sea el cielo, etc. El segundo día. Pasheini, el lunes, que es el segundo día de la semana, que leían también dos párrafos, y Rekia, Bikabuamaim, que sea el cielo y que se reúnan las aguas. Pashlish, el tercer día, o sea, el martes de la semana, y Kabuamaim, Bimeoiris, que se reúnan las aguas y que sean las luminarias. Barrevi, el miércoles, y Meoiris, Bishtetsuamaim, que sean las luminarias y que produzcan las aguas. Bajamish, y el quinto día de la semana, o sea, el jueves, que produzcan las aguas y que sacó la tierra, que saque la tierra, que es todos los vegetales, etc. Bashish, y el sexto día de la semana, o sea, el viernes, que saque la tierra y el último párrafo de la creación, y se terminaron los cielos y la tierra, etc., etc. Continuamos en la Mishnah. Parsha Gedoyla, una parsha, pero de vuelta, parsha aquí es una sección, un párrafo en el pergamino original. Parsha Gedoyla, Koirinoisa Bishnaim. Se lee en dos pedacitos, por así decir. En otro lugar en la Gemara en Megillah está explicado ampliamente cómo la lectura de la Toira tiene que ser hecha. No se llamaba a una persona a la lectura de la Toira, sino para leer 3 psukim por lo menos. 3 versículos, no menos de 3 versículos. No se considera un kobo y un honor a una persona que lea menos de 3 versículos. Y tampoco se dejan menos de 3 versículos hasta terminar una parsha. Parsha de vuelta, un párrafo. Y hay párrafos en el relato de la creación que tienen solamente 5 versículos. Entonces, si una persona lee 3, nos quedan 2 versículos. No podés dejar solamente 2 versículos hasta el final de la parsha. Entonces leía los 5 versículos. Y después se volvía para atrás la siguiente persona que se llamaba, en total se llamaban 3 personas de estos Maimat por lectura, por día, 3 personas. Y en general se llama un Kohen, un Levi y un Israel. Primero el Kohen, después el Levi, después Israel. No quiero entrar en todos los detalles de la lectura de la Toira porque no es el objetivo de esta Mishnah. Simplemente aquí se está explicando lo que se leían Ansho y Maimat, que leían estos personajes. Pero más allá de todos los dinim, todas las leyes de Kriyas Toira, de la lectura de la Toira, la Mishnah está explicando una parsha Gdoila, una parsha grande. Es decir, de vuelta, en estas parches tenemos parches que tienen 5 versículos, parches que tienen menos de 5 versículos. Entonces hay que dividir estas parches de manera tal que cada persona que es llamada lea por lo menos 3 versículos. Y de vuelta, no se dejen menos de 3 versículos antes de la siguiente parsha, en el final de la parsha, etc. Parsha Gdoila, volvemos a la Mishnah, una parsha grande. Se la lee con 2 personas. 2 personas leían esa parsha grande. Beaktana y una parsha chiquita, Beyohid, la leía una persona sola, entera. Beshachris, a la mañana, Bemusaf, en la plegaria adicional. Ubemincha, y en la plegaria de la tarde, Nichnasin, Bekoirin al Pien, que Koirin es Shema. Entraban y leían al Pien, literalmente significa como de memoria. Vamos a ver más adelante. ¿A qué se refiere? La Gemara mismo va a explicar qué se refiere. Si leían de memoria, leían desde el pergamino o no, le sacaban el Sefer Toira, no sacaban el Sefer Toira. La Gemara va a explicar qué hacían todo esto, pero ahora estamos estudiando la Mishnah. Koirin al Pien, leían literalmente de memoria. Esto es lo que significa cada uno para sí mismo leía este texto. Que Koirin el Shema, como quien está leyendo el Shema, que de vuelta cada uno lo leía para sí mismo, de un libro, digamos, común, aunque en realidad los libros de ellos, estamos hablando 2000 años atrás, o más, eran en pergamino también. Pero bueno, cada uno se leía para sí mismo, como si fuese en su propio libro, su propio rezo, por así decir. Erev Shabbos, el viernes, Bemincha, en la plegaria de la tarde, no entraban estos Anshei Maimat, las personas de esta guardia en cada ciudad hacia la sinagoga, no entraban en la sinagoga para leer, etc. En honor a Chávez, porque había que prepararse para Chávez, etc. Otro din, otra ley en la Mishnah.
que en realidad todas las Mishnayos vienen todas juntas aquí, en la próxima página, y luego la Gemara va a explicar, va a ir dividiendo esto en pedacitos para explicar la Mishnah. Kol Yom Sheyesh Bo Hallel, todos los días, todo día en que hay una obligación de recitar el Hallel. Hallel son una serie de versículos en los Salmos, una serie de capítulos de Tehilim, de Salmos hacia el final de los Salmos, que nuestros sabios establecieron recitar como alabanza, esto es lo que significa Hallel, como Hallel Yud Kei, alaben a Dios, etc. Son una serie de alabanzas que nuestros sabios determinaron recitar en Yom Tev, en los días festivos, y en Hanukkah, y en los días de Hanukkah. Que ahora no voy a explicar todo lo que es Hanukkah, la victoria sobre los griegos, etc. Bien, Hanukkah. Todo día que tiene Hallel, Ein Maimad Beshachris. No se hacía Maimad a la mañana. Korban Musaf, si es un día que tiene una ofrenda adicional, por ejemplo, Shabbos y Yom Tov, etc., Ein Bnei Ila. No había Maimad en la plegaria de Neila. Korban Eitzim, si había una ofrenda de maderas, que más adelante vamos a explicar qué significa esto, Ein Bemincha. No había Maimad en la plegaria de la tarde. Dibre Rabbi Akiva. Esto es lo que dice Rabbi Akiva. Omar lo Ben Azai, le dijo Ben Azai, que de hecho interesante, Shimon Ben Azai estaba casado con la hija de Rabbi Akiva, después se separó. Le dijo Ben Azai, Kaja y a Rabbi Yoshua Shoine. Rabbi Yoshua solía enseñar diferente de lo que vos acabas de decir. Korban Musaf, si había ofrenda de la tarde, Ein Bemincha. No había Maimad en la plegaria de la... si había Korban Musaf, una ofrenda adicional, Ein Bemincha, no había Maimad en la plegaria de la tarde. Korban Eitzim, si había una ofrenda de maderas, Ein Benehila, no había Maimad en la plegaria de Neila, en la última plegaria del día, por así decir. José Rabbi Akiva Ben Azai. Volvió Rabbi Akiva para enseñar cómo enseñaba Ben Azai. Porque Rabbi Yoshua decía esto, entonces Rabbi Akiva reconoció que la versión de Ben Azai es la correcta. Punto. Zman Atzei Koyanim Veha'am Tisha. El tiempo en que había maderas de Koyanim y el pueblo 9. Había 9 momentos específicos en el año en los cuales solía haber ofrendas de madera. ¿Qué significa esto? Hubo una época en el Beis Hamikdash, la Gemara va a explicar esto, pero en Bekitzur, en resumen, hubo una época en el Beis Hamikdash que faltaron maderas. Entonces, diferentes familias hicieron donaciones de maderas y nuestros sabios, en mérito de estas donaciones que hicieron esas familias, establecieron que todos los años esas familias, en los días que correspondían, porque originalmente trajeron en esos días sus ofrendas, sus maderas, traigan maderas de vuelta. Y era un día festivo para estas familias. Y esos días eran 9. ¿Cuáles son? Be'echad ben Nisan, el primer día de Nisan, Bnei Oirach ben Yehuda. Los descendientes de Oirach ben Yehuda. Esa familia de la tribu de Yehuda. Be'ezrim betamuz, el 20 de Tamuz, Bnei David ben Yehuda. Los descendientes de David, de la familia de David Amelech, de la tribu de Yehuda. Be'chamish ba'av, el 5 de Av, Bnei Parush ben Yehuda. Los descendientes de Parush, de la tribu de Yehuda. Beshiva Boy, el 7 de Av, Bnei Yonadab ben Rechab. Los descendientes de Yonadab ben Rechab, que eran descendientes de Israel también. Interesante. Basara Boy, el 20 de Av, del mes de Av, Bnei Sinav ben Binyamin. Los descendientes de Sinav, de la tribu de Binyamin. Bajamishasar Boy, el 15 de Av, Bnei Zasu ben Yehuda. Hay otra versión, Zasa ben Yehuda. Y junto con ellos, con esta última familia, había también sacerdotes, también levitas, Levim, Koyanim, Levim, y todo aquel que se confundió, Beshiftoy, sobre cuál era su tribu. Ubnei Goinvi, Eili, Ubnei Koitze Ketzies. Y también estos personajes que la Gemara va a explicar por qué se llamaban así, Goinvi, Alei, o Eili, Ubnei Koitze Ketzies. Ketzies son literalmente higos secos. Koitze Ketzies son los que recogían higos. Be'ezrim Boy, el 20 de Of, Bnei Pechas, Moav ben Yehuda. Los hijos de Pechas, Moav, hijo de la tribu de Yehuda. Be'ezrim Be'elul, Bnei Adi ben Yehuda. El 20 de Elul, los descendientes de Adin, hijo de la tribu de Yehuda. Be'echad be'Teves, Shavu b'nei Parush Shnia. El primero de Teves, Shavu, repitieron b'nei Parush Shnia,
estas descendientes de Parush, por segunda vez, repetían. El primero de Teves, que es Hanukkah, siempre cae dentro de Hanukkah, el Rosh Chodesh Teves, no había Maimat, porque se decía Halel, Shaya Boy Halel, justamente porque había Halel en Hanukkah. Korban Musaf, Korban Eitzim. Había también ofrenda de Musaf, porque era Rosh Chodesh, y ofrenda de Eitzim también. O sea, traían maderas, como ya estudiamos. Cinco cosas pasaron a nuestros antepasados el 17 de Tammuz, y cinco cosas ocurrieron el 9 de Av. Y la Mishnah explica. El 17 de Tammuz, pasamos ahora a Chavov Amud Beis, 26b. Nishtabru alujois. Moishe Rabbeinu baja del monte Sinai y ve que el pueblo de Israel está haciendo el becerro de oro, entonces rompe las tablas. Traducción literal, Nishtabru, fueron rotas las tablas. Ubuta la Tomit, y se anuló en la época del primer Beis Hamikdash, se anuló la ofrenda, o del segundo Beis Hamikdash, la ofrenda del Tomit, o sea, es un momento en que ya no se pudo ofrendar más el Tomit, la ofrenda de todos los días. Y fue penetrada la ciudad de Jerusalén, que esto llevó posteriormente a la destrucción del Beis Hamikdash. Es toda una discusión de Talmud Yerushalmi, Babli, si fue el primer Beis Hamikdash, el segundo también, o solamente el segundo. Es toda una discusión. Besoraf Apostemus es Atoira, y este personaje Apostemus, que se asume que era un general de la época de los griegos, hizo una quema pública de la Toira, y fue colocado por Menashe, dice Rashi. Menashe fuera la época del primer Beis Hamikdash, antes de la destrucción del primer Beis Hamikdash. Menashe colocó, hijo del Hizkiyahu Amelech, un tzeilem, una imagen de un ídolo en el templo, en el Beis Hamikdash. Esto ocurrió el 17 de Tammuz. Betisha B'Av, el 9 de Av, Nigdal Alaboiseinu Sheloi Kansula Aretz, fue decretado sobre nuestros antepasados que no ingresen en la tierra de Israel, como es conocido en Parshas Shlach. Toda la historia del envío de los espías, volvieron los espías dando un reporte terrible sobre la tierra de Israel, que era imposible entrar, etc. Esto ocurrió en Tisha B'Av. Entonces Dios decretó que ellos, por cuanto no querían entrar en la tierra de Israel, pues que no entren. Y fue destruido el 9 de Av el Beis Hamikdash, el templo, en la primera destrucción y la segunda destrucción. Venir quedó Beitar, y fue conquistada la ciudad de Beitar, que había cientos de miles de Yehudim. Y la ciudad de Jerusalén también fue arada, hecha totalmente destruida y completamente arada. Punto. Otra ley. Desde que empieza el mes de Av, que está justamente el 9 de Av, se reduce en alegría. Interesante, Rebbe decía, Matin, reducimos otras cosas, besimcha, con alegría. Pero el pshat, el sentido literal es Matin besimcha. Disminuimos en alegría, ya la que me va a explicar a qué se refiere. La semana que cae el 9 de Av en su interior, o sea, la semana del 9 de Av, está prohibido cortarse el pelo y lavar la ropa. Pero el jueves antes de Tisha B'Av está permitido en honor a Shabbos cortarse pelo, bañarse, limpiar la ropa, etc. Erev Tisha B'Av, el día anterior al 9 de Av, que es un día de ayuno, es un ayuno grave, es similar a Yom Kippur, es un ayuno rabínico, por supuesto, pero es similar a Yom Kippur, que empieza el ayuno de noche, termina la próxima noche, son como 24 horas de ayuno. Erev Tisha B'Av, ayuno significa en el judaísmo no se come nada y no se bebe nada tampoco. Erev Tisha B'Av, de vuelta, seguimos en la Mishnah. El día anterior a Tisha B'Av, al 9 de Av, lo yoichal adam shnei tafshilin. No, que la persona no coma dos comidas. Dos comidas significa dos platos, por ejemplo, huevo con pescado, huevo con pescado y después pollo. Son dos tafshilim, porque se representa algo honorable, algo agradable, bueno, etc. Y estamos a punto de ayunar por la tristeza del 9 de Av, con todo lo que ocurre el 9 de Av, como definimos hace un ratito. Lo yechal basar, velo yishte yain, que no coma carne, que no beba vino. Rabban Shimon ben Gamliel Oimer, dice Rabban Shimon ben Gamliel, yeshane. Come diferente, otro tipo de cosas, de otra manera. Vamos a estudiarlo en la Gemara más adelante. Rabbi Yehuda mechayev kefiyah samita. Rabbi Yehuda obliga a la persona a dar vuelta a su cama y no dormir sobre la cama en Tisha B'Av. Hay diferentes costumbres si hoy en día se hace esto o no.
Veloy hoidule jajomim. Y los sabios no estuvieron de acuerdo con Rabbi Yehuda, para tanto no. Para tanto no. Omar Rabbi Shimon ben Gamliel dijo a Rabbi Shimon ben Gamliel, no hubo días felices, Yamim Toivim, festivos para el pueblo de Israel, como el 25, como el 15 de Av, perdón, y Yom Kippur. No, por supuesto, la Gemara más adelante, al final del tratado, va a explicar todo este asunto. Que en esos días, de vuelta, el 15 de Av y Yom Kippur, las hijas de Yerushalayim salían con ropas blancas tomadas prestadas, para que nadie se avergüence que no tenía ropas blancas. No avergonzar a aquella mujer que no tenía ropas blancas. Todas las ropas hay que llevarlas a la mikve, al baño ritual, por cuanto podían estar impuras o incluso había que lavarlas por cuanto podrían estar sucias de sangre, de menstruación, etcétera. Y esto podría generar que una mujer que no estaba menstruando, pero tiene sangre en la ropa, entonces tenía que pasar por el periodo de purificación. Sin entrar en los detalles, el punto es que la Mishnah dice claramente que todas las ropas hay que llevarlas a la mikve o lavarlas. Y las hijas de Yerushalayim salían y hacían rondas en los viñedos. ¿Qué decían? Vamos a ver que esto no se refiere a las hijas de Yerushalayim, pero esto es al final del tratado, se refiere a las neshomets, a las almas. ¿Y qué decían? Bohur, joven, se refiere a Dios. Pero bueno, esto lo vamos a estudiar mucho más adelante. Sano eineja urrei, mata boirer lecha. Eleva tus ojos y mirá, ¿qué elegís? ¿A qué chica elegís? Alti teneineja benoy, no pongas tus ojos en la belleza, teneineja bemishpacha, pon tus ojos en la familia. Shekerahem behebra yoifi, es mentira la belleza y el gen es la gracia. Shekerahem es falsa la gracia y es vana la belleza. Y sheiras Hashem mitisal, la mujer temerosa de Dios, esto es lo que es loable. Hoy me está escrito además, pongan en ella de los frutos de sus manos y alábenla en los portales sus acciones. Alaben en los portales sus acciones. También está escrito otro versículo, salgan y vean, hijas de Tzion, al rey Shloime, al rey Salomón, la corona con la cual lo coronó su madre, en el día de su casamiento, en el día de la alegría de su corazón. ¿Qué significa esto? La Mishnah explica, el día de su casamiento se matan Toira. Esto es la entrega de la Toira, es el casamiento del pueblo de Israel con Dios. Y en el día de la alegría de su corazón, esto se refiere, la alegría del corazón, el día de la construcción del Beis Hamikdash, del templo, que se ha reconstruido rápido en nuestros días. Punto. Esta es la Mishnah del último capítulo, por así decir, del tratado de Tainis. Vamos a la Gemara. Volvemos. Comienzo. 3 días en el año, los Koyanim bendecían al pueblo, traducción literal, no sin escapein, levan sus manos, sus palmas de las manos, frente al pueblo de Israel, etcétera, 4 veces. O sea, 3 días, que en esos 3 días, en cada uno de ellos, 4 veces lo hacían, a pesar de que lo normal era una vez por día. Muy bien, la Gemara continúa va a explicar esta Mishnah. Tainio y su mamadis. Dijimos que 2 de esos días eran los días de ayuno y los días de Maimad. El tercero era Yom Kippur. Pregunta la Gemara, ¿mi Ika Musaf? ¿Acaso en estos días de Tainis, de ayuno, o en los días de Maimad, en los días en los cuales se hacían estos para estar parados frente al Korban, etcétera, frente a la ofrenda, en el Beis Hamikdash, en el templo, ¿mi Ika Musaf? ¿Acaso había Musaf? Dijimos que 3 días en el año, Tainis, Maimad y Yom Kippur, se hacía 4 veces la bendición de los Koyanim. ¿Por qué 4 veces? Shachris, Musaf. Un momentito, Minja y después, la plegaria de la tarde y la plegaria de Neila. Pero un momentito, en un día de Tainis, un día de ayuno, por lo que sea que estaban ayunando, no había Musaf. Musaf, la Toira dice en Payos Pinjas, cada uno de los días en que había Musaf en el año no tiene nada que ver con Tainis, no tiene nada que ver con ayuno. Entonces la Mishnah no la entendemos. ¿Cómo es que los días de Tainis también se hacía 4 veces Birjas Koyan en la bendición de los Koyanim? Porque había Musaf, no había Musaf. Esto es una clásica solución que la Gemara propone para Braisois. Una Brais es aquello que quedó fuera de la Mishnah. Y a veces, por ejemplo, aquí es un caso, para la Mishnah también. Hasure Mixra. Hasre falta.
Esta Mishnah le faltan palabras. Hasure Mixera, Beaje Katane. Esta es la versión correcta de la Mishnah. A esta Mishnah le faltan palabras, no la vas a entender si no agregamos un par de palabras. ¿Cuáles son? Bishloisha prakim koyanim noisinus kapeyen. De vuelta, 3 días en el año, los koyanim hacían bendición de los koyanim, elevaban sus manos. Kol zman shemispalelin. Acá hay algo ya que está agregado. Todo tiempo que se rezaba en cada uno de los rezos del día. Más allá de si eran 4 o no. Veyesh mehein arba pa'amim. Y había días que era 4 veces, porque se rezaba 4 veces en el día. Pero no quiere decir que todos los días se rezaba 4 veces. Los días que se rezaban menos veces, 3 días en el año, en cada rezo decían la bendición de los koyanim. Shachris, Musaf, Mincha, Neilas, Shairim. En los días en que se rezaba, justamente en esos días en que se rezaba 4 veces, ¿cuáles eran las 4 veces que se rezaba? La plegaria de la mañana, la plegaria adicional, la plegaria de la tarde y la plegaria de Neila, del cerrado de los portales, lo que sea, del Beis Hamikdash, el templo o del cielo. Estos son los 3 días en los cuales en todos los rezos de esos días se decía la bendición de los koyanim, Taini su mamá, Taini y su mamá, Yom Kippurim. Los días de Tainis, de ayuno, todos los rezos de los días de ayuno se decía Birjas Koyanim, excepto el rezo de la noche, que es otra historia. No voy a explicar ahora todos los detalles, pero originalmente el rezo de la noche fue establecido como reishus, como optativo. Luego se asumió como obligatorio, pero originalmente fue establecido como optativo. Por eso la Mishnah lo trae acá, la Gemara no lo explica, etc. Y no se hace Birjas Koyanim a la noche, la bendición de los Koyanim a la noche, no. Pero, sea como fuere, en los días de Tainiois, en los días de ayunos, en los días de Mamadois y en los días de Yom Kippur, de Yom Kippurim, en el día de Yom Kippur, en todos los rezos se hacía Birjas Koyanim. Omar Rav Nachman, Omar Rabba Baravua, dice Rav Nachman, dice Rabba Baravua, Rabbi Meir. Estas son las palabras de Rabbi Meir. Continuamos explicando esta Mishnah con una braisa, más información. Pero los sabios dicen diferente. La plegaria de la mañana y la plegaria adicional, por ejemplo, que era Shabbos o Yom Tev o Yom Kippur, Yom Tev, había bendición de los koyanim. Pero la plegaria de la tarde, la plegaria que cierra al día, en los días especiales, por ejemplo, Yom Kippur tiene Neila, ayuno, la Mishnah, la Gemara explica que tenía negra también. Esos días no hay Birjas Koyanim, no hay bendición de los Koyanim. Uman Jajomim. ¿Y quién es este Jajomim? ¿Quiénes son? Rabbi Yehuda. Es Rabbi Yehuda, es clásica discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir. De Tania, porque aprendimos en una braisa. Shachris Musaf Minchu Neila Kulan Yeshbain Nesias Kapayim Dib Rabbi Meir. Tanto la plegaria de la mañana como la plegaria adicional, la plegaria de la tarde. Y Neila, la plegaria que cierra, todas tienen Nesias Kapayim, la bendición de los Koyanim, Dibri Rabbi Meir. Estas son las palabras de Rabbi Meir que son las mismas que las palabras que dijo antes Rav Nachman, en nombre de Rabba Barabu, etc., que son las palabras de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, hoy me dice Rabbi Yehuda, este Rabbi Yehuda Bariloi, Shachri Sumusaf, Yeshbain Nesias Kapayim. Momentito, la plegaria de la mañana y la plegaria adicional tienen bendición de los Koyanim, Mincho Neila, Enbain Nesias Kapayim. Pero la plegaria de la tarde y la plegaria que cierra el día no tienen Nesias Kapayim, no tienen bendición de los Koyanim. Rabbi Yoisi, hoy me dice Rabbi Yoisi, Neila, otra opinión, Neila Yeshbain Nesias Kapayim. Momentito, la plegaria que termina el día tiene bendición de los Koyanim. Mincho en Baen Nesias Kapayim. Pero la plegaria de la tarde no tiene la plegaria de la tarde bendición de los Koyanim. Punto. Esta es la braisa. Entonces ahora ya entendimos que en realidad tenemos 3 opiniones. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda y Rabbi Yoisi. Muy bien. Bemaika me falgei. ¿Cuál es la discusión? Pregunta la Gemara. Rabbi Meir Sabar, Rabbi Meir opina, Kol Yuma, Taimomai, Loi Parsi Koyanim Yadayu, todos los días. Pregunta Rabbi Meir, todos los días. ¿Cuál es la razón? Taimomai, ¿cuál es la razón que no elevan sus manos, no extienden sus manos los Koyanim, que no bendicen los Koyanim al pueblo de Israel? Beminjoso, en la plegaria de la tarde. ¿Por qué todos los días normales a la tarde no hay bendición de los Koyanim? Mishum Shikrus, por borrachera. La Toira, cuando explica todo el concepto de Birjas Koyanim en Parshas Nasoy, la Toira dice claramente que no pueden estar borrachos.
No pueden estar borrachos cuando hacen la bendición de los koyanim. Parshas Naso está efectivamente la bendición de los koyanim, pero el punto es que en Parshas Shmini aparece que por cuanto los hijos de Aarón, Nadab y Abihu murieron en el Mishkan, en la inauguración del tabernáculo, la Toira inmediatamente después de la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, después de la muerte de Nadab y Abihu, explica que Yain veshechar al teisht, no bebas vino, etcétera, cuando entres en el Beis Hamikdash, etcétera. De aquí aprendemos que un kohen no puede estar borracho cuando está haciendo la bendición de los koyanim. Y si la persona bebió vino, con beber un vaso de vino ya se considera cierto nivel de borrachera, a pesar de que la persona está consciente, etcétera, pues ya se considera cierto nivel de borrachera. Si bebió un vaso de vino, no puede, un vaso son 86 mililitros, ya no puede hacer birjas koyanim. Entonces, pregunta Rabbi Meir, volvemos. ¿Cuál es la discusión acá entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda y Rabbi Yosi sobre cuándo se hacía birjas koyanim, la bendición de los koyanim? Rabbi Meir explica. Kol yumo taimo mailo y parsi koyani yadayu. O sea, la Gemara está explicando la opinión de Rabbi Meir. Todos los días, ¿por qué los koyanim no extendían sus manos en la plegaria de la tarde? Mishun shikrus. Porque estamos preocupados que la plegaria de la tarde la persona ya almorzó, toma un vaso con vino y ahora está borracho, por así decir, para hacer la bendición de los koyanim. Ha'idno leika shikrus. Pero hoy en día, ¿qué significa hoy en día? En estos días específicos, en los días de ayuno, en los días de Amadois, que estaban ayunando también, entonces no están borrachos. ¿Por cuánto estaban ayunando? ¿Qué borrachera? No tiene ningún sentido. Entonces vamos a decir Birjas Koyanim incluso en la plegaria de la tarde, porque no hay borrachera, porque están ayunando. Esta es la opinión de Rabbi Meir, que decía que los koyanim decían Birjas Koyanim justamente 4 veces en el día. Shachris, Musaf, Mincha también, en la plegaria de la tarde. Rabbi Yehuda Sabar, Rabbi Yehuda opina, Shachris, Musaf, de Chol Yoima lo Shichrus. Es verdad, dice Rabbi Yehuda, él opina que la plegaria de la mañana y la plegaria adicional todos los días no existe borrachera, porque todavía es de mañana, ya se despertó y desayuna con vino. A la mañana y en la plegaria de Musaf, que en general se recita junto con la plegaria de la mañana, no hay shichrus, no hay borrachera. Entonces nuestros sabios no decretaron que no hagan los sacerdotes birjas koyanim, por cuanto no es normal que la gente esté borracha. Mincha, una hilo de Chol Yoima, pero la plegaria de la tarde y la plegaria final del día, de todos los días, shichrus, que es normal, se encuentra que la gente toma vino, bebe vino, entonces están borrachos. Nuestros sabios decretaron que no hagan birjas koyanim, que no hagan la bendición de los koyanim, porque es normal que la gente esté bebida. Rabbi Yosi Sabar, Rabbi Yosi opina, minjo, la plegaria de la tarde de Isob Chol Yoima, que todos los días hay plegaria de la tarde. O sea, más allá de los días de ayuno, de los días de Mondays y Yom Kippur, todos los días hay plegaria de la tarde. Gozru Baraban. Nuestros sabios decretaron que no haya birjas koyanim, bendición de los koyanim, porque efectivamente la gente puede emborracharse. Todos los días están acostumbrados a beber vino al mediodía. Y justo en el día de ayuno, que es verdad, no bebieron vino, pero ¿sabes qué? Están acostumbrados, entonces mejor que ningún minje, ninguna plegaria de la tarde hay birjas koyanim. Neila. Pero la plegaria que cierra al día, en los días de ayuno o en Yom Kippur, de ley Sabchol Yoima. No hay todos los días esta plegaria. Es una plegaria adicional, muy rara. Hoy en día solamente está en Yom Kippur. Entonces, no es una confusión, dice Rabbi Yosi. Lo Gadol Barabán. Nuestros sabios no decretaron que no se haga Birjas Koyanim, porque es común solamente en Yom Kippur. Y en Yom Kippur igual estás ayunando, o en los días de ayuno igual estás ayunando. Entonces en la plegaria de Neila es algo tan exclusivo de los días de ayuno que nuestros sabios no están preocupados que vaya a haber shichrus, vaya a haber borrachera. Punto. Esta es la explicación de la Gemara de las 3 opiniones, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda y Rabbi Yosi. Punto. ¿Y qué hacemos? Omar Rabbi Yehuda, Omar Rab. Dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rab, Alaja que Rabbi Meir. La ley es como Rabbi Meir.
Se hace Birjas Koyanim, la bendición de los Koyanim en todas las plegarias. Rabbi Yochanan Omar, y Rabbi Yochanan dice, Nagu ha'am que Rabbi Meir. La gente tiene la costumbre de hacer como Rabbi Meir. Es un lenguaje muy interesante. No es tan común este tipo de lenguaje en la Gemara. Nagu ha'am. La gente tiene la costumbre de hacer como Rabbi Meir. Y Robe dice otra cosa. Minag que Rabbi Meir. La costumbre es como Rabbi Meir. No es que la gente hace. El minag, la costumbre es como Rabbi Meir. Mande Amar Allah que Rabbi Meir. La opinión que dijo que era Rabbi Yehuda. La opinión que dijo en nombre de Rav. Interesante. Como son generaciones, Rav y Rabbi Yochanan son casi la misma generación. Rav es una generación anterior. Después viene Rabbi Yochanan y después viene Robe. Robe es de las últimas generaciones. Entonces vemos cómo la cosa fue cambiando. Rav dice, o sea, Rabbi Yehuda dice el nombre de Rav, Alaja que Rabbi Meir, la ley es como Rabbi Meir. Rabbi Yochanan dijo, no, la gente tiene la costumbre, Nagua Am, la gente tiene la costumbre como Rabbi Meir. Y Robe dice, no, Mina, es la costumbre como Rabbi Meir. Ahora la que me voy a explicar. De Amar Alaja que Rabbi Meir, la opinión que dijo Alaja que Rabbi Meir, la ley es como Rabbi Meir, Darshinan Lobe Pirko. Esto se enseña en Pirko, en la yeshive, en la casa de estudios. Cuando la gente venía a aprender alojes, leyes, se les dice directamente, la aloj es como Rabbi Meir. De Amar Minag, aquella opinión que dice que es una costumbre, Midrash Loi Darshinan. Hoiroi Moirinan. No se enseña en público, pero si alguien te pregunta, Hoiroi Moirinan, le vas a enseñar, le vas a decir que sí, efectivamente se hace esto, es lo mismo. De Amar Nahagu, y Rabbi Yochanan que dice Nahagu, la gente tiene la costumbre de hacer esto. ¿Quién te dijo que la ley? La gente hace esto. Hoiroi Moirinan. Ni siquiera lo indicamos, no solamente lo midrash, no solamente no lo enseñamos, menos en público, en Pirka seguro que no, pero no, tampoco lo enseñamos en forma privada. Si alguien te pregunta, le vas a decir, no, ni eso. Si alguien te pregunta, tampoco le vas a decir esto. Ve David, y si la persona lo hizo la bendición de los Koyanim, indicó lo que sea, el rabino del lugar hizo la bendición de los Koyanim, entonces ok, lo aceptamos. Veloy madrinan ley. Y no lo hacemos repetir la plegaria, no lo hacemos ir para atrás, por así decir, no hagas esto, está mal, empezá de vuelta, etc. No. Lo me atrinan ley, la gente tiene la costumbre de hacerlo. Punto. Rav Nachman Omar, otra opinión. Rav Nachman dice, Alaja que Rabbi Yoisi. No, señor, la ley es como Rabbi Yoisi. O sea, Darshina lebe pirka. Esto tenés que salir a enseñarlo en público, que la alaja es como Rabbi Yoisi. Y la Gemore termina diciendo, después de todos estos personajes que mencionamos, Rabbi Yehuda, el nombre de Rabbi Yochanan, después tuvimos a Robe y ahora tenemos a Rav Nachman. ¿Qué hacemos con estos cuatro personajes? La Gemore termina diciendo claramente alaja que Rabbi Yoisi. La ley es como Rabbi Yoisi. Una vez que dijimos que la alaja es como Rabbi Yoisi, y esto es lo que la Gemore estableció, etc., ahora la Gemore tiene una pregunta, porque Rabbi Yoisi había dicho que en la plegaria que no hay Birjas Koyanim es Minje, es la plegaria de la tarde. Pregunta la Gemara, y hoy en día, y esto es justamente lo que hacemos, ¿por qué Maitaima? ¿Por qué los Koyanim extienden sus manos, o sea, dicen la bendición de los Koyanim en la plegaria de Tainis, perdón, en la plegaria de Minje, de la tarde de los días de ayuno? ¿Por qué? Responde la Gemara, por cuanto está cerca de la puesta del sol, o sea, de la final del día, es ese momento en el cual extienden sus manos, o sea, hacen la bendición de los Koyanim, que tfilas neilodamia es parecido a la tfila de la tarde, del final del día, y Rabbi Yoisi había dicho que en la tfila de Neila sí había Birjas Koyanim, bendición de los Koyanim, punto. De Kule Alma Mías, continúa la Gemara explicando, sin embargo, todo el mundo está de acuerdo, Kule Alma Mías, sin embargo, Shikor Osur Benesias Kapai. Una persona borracha está prohibido, un kohen borracho está prohibido hacer la bendición de los koyanim. Minahan Emile, ¿de dónde sale esto? Omar Rabbi Yoshua ben Levi, dice Rabbi Yoshua ben Levi, Mishu Bar Kapara, en nombre de Bar Kapara, Lama Nismecha Parashas Kohen Mevarech, le Parashas Nazir. ¿Por qué vienen juntos la sección en Parashas Nasoy? El pedacito donde se dice cuál es la bendición de los koyanim, junto con la parte de la toira que habla del Nazir,
que habla de la persona que nazareo se le suele decir, que prometió que no va a beber vino y no va a cortarse el pelo y no va a purificarse a los muertos. ¿Por qué vienen estas dos cosas juntas? Loimar, para enseñarte. Ma nazir osul beyain, afkoin mevarech osul beyain. ¿Cómo es un nazir? Una persona que se prohibió a sí mismo beber vino. Justamente tiene prohibido beber vino. Afkoin mevarech osul beyain. De la misma manera, un kohen que va a bendecir al pueblo tiene prohibido vino. Porque están juntos, uno al lado del otro, en la Toira estas dos secciones. Maskivla Abua de Rabbi Zeira. El padre de Rabbi Zeira tiene una pregunta fuerte contra esto. Maskiv es una pregunta fuerte. Toikev, Takiv. Ve hombre, la Oishaya Bar Zivda. Y hay quienes dicen que esto lo preguntó en realidad Oishaya Bar Zivda. ¿Cuál es la pregunta? Y Mannaziratsu Behartzan, Afkoi Mevarechas Behartzan. Si vamos a aprender que un kohen que hace Bijas Koyanim, la bendición de los Koyanim, tiene prohibido beber vino porque está comparado con un Nazir, se aprende del Nazir. El Nazir tampoco puede comer Hartzan. Hartzan son las semillitas de la uva, que obviamente no te van a emborrachar por comer semillitas. Si aprendemos del Nazir, Manazir o sube Hartzan, tiene prohibido comer semillitas. O sube Hartzan. Entonces el kohen que bendice también tiene prohibido comer Hartzan. Omar Rabbi Yitzchok, dice Rabbi Yitzchok, Omar Kra. No, es un versículo. Leshar soy ulevarech bishmoy. Servirle a Dios y bendecir en su nombre. Ma meshares mutar behartzan. ¿Cómo es una persona que sirve a Dios? Tiene permitido comer semillitas de uva, no es un problema. Afkoin mevarech mutar behartzan. Entonces el kohen que dice la braja de la bendición de los koyanim también tiene permitido comer hartzan, comer semillitas. Pasamos a Havzain Amud Aleph 27a. Pregunta la que more. Y ma meshares balmum loy. Afkoin mevarech balmum loy. Entonces, momentito. Sí, vamos a aprender del Nazir y del Meshares, del kohen que está haciendo servicio en el Beis Hamikdash. ¿Cómo es el kohen ma Meshares balmum loy? Un kohen que tiene un defecto, que la Toira en Pashas Emer define los defectos de los koyanim. Si un kohen que tiene defectos no puede servir, entonces, y aprendemos del servicio, que puede comer hartzan. Aprendemos del Nazir, que no puede beber vino. Aprendemos del servicio, que puede efectivamente comer semillas. Entonces aprendamos del servicio también, que no puede tener defectos, para decir la bendición de los koyanim. Afkoin mevarech balmum loy. De la misma manera, entonces, un sacerdote que bendice al pueblo no puede tener defectos. Pregunta la Gemara, ha iskash nazir. ¿Acaso, responde la Gemara, acaso, la respuesta es una pregunta, ¿acaso no está comparado con el Nazir? El Nazir no tiene problemas de defectos, no importa si tiene defectos o no, si prometió que no va a beber vino y que no va a purificarse a los muertos y que no va a cortarse el pelo, es un Nazir, ¿qué me interesa si tiene defectos o no? Entonces acá la Gemara está como jugando a dos puntas. Por un lado lo comparamos con Nazir cuando nos conviene compararlo con Nazir para que no tome vino. Pero por el otro lado lo comparamos con el kohen que sirve cuando nos conviene para decir que puede comer semillas. Pero si vamos a decir entonces que puede comer semillas porque el que sirve puede comer semillas, entonces no puede tener defectos. No, pero este es un nazir, puede tener defectos. Momentito, la Gemara se vuelve loca. ¿Y qué viste? ¿Por qué? Hazis es que viste. ¿Por qué viste que comparás para ser permisivo? Puede comer semillas, como el kohen que sirve. Puede tener defectos, como el nazir. Solamente agarrar las cules, agarrar las cosas fáciles, permisivas de cada una de estas cosas. Del kohen que sirve, del nazir. Akish lejumbra. ¿Por qué no comparás para ser estricto? Del nazir aprendemos que no puede beber vino y no puede comer semillas. Del kohen que sirve aprendemos que no puede tener defectos. Seamos estrictos. Responde la Gemara, asmachtaninu. Mitrabanan ulekula. No. Esto que pusimos juntos, Nazir, que aprendimos que por cuanto en la Toira en Pashas Nasoy están Nazir y Birjas Koyanim juntos, y de ahí aprendemos que el Koyen que bendice al pueblo no puede beber vino. Esto es una asmachta. Esto lo pusimos juntos y es solamente miterabanan. Es una enseñanza de nuestros sabios. No es que la Toira los puso juntos y aprendimos que la Toira prohíbe que beba vino. Nada, ahí es la cula. Y vamos a ser permisivos. Efectivamente, vino no. Esa es la tradición. Miterabanan, qué sé yo. Rabínicamente hablando, no puede beber vino, ¿ok?
pero puede comer semillas y puede tener defectos. Vamos a parar acá, estamos en la página Hov Zayin Amud Aleph 27a. Dios mediante, continuamos la clase que viene.